Grande, llegan a los curas a confesar a la gente. Entonces la pobre gente decía, yo me robo una vaca, yo me robo un saco de trigo, yo me robo un chancho, y el cura acusaba, tú anotas eso y se lo pasaba al patrón. Al otro día llegaban los pacos, los ponían en una barra así de fierro y le daban una paliza de palo y casi los mataban. Entonces yo creía sabía con los ricos, decía yo, pero oían decir del Partido Comunista. Pero cuando sea grande, dijo, yo ser comunista venir a matar a estos jóvenes. ¿Cómo la justicia de paliar tanto la pobre gente por un saco de trigo y una vaca? Pero eran los curas los culpables. Todos los fondos grandes, Hacienda, llevan al cura a confesar a los campesinos. Y los pobres inocentemente roban y decían la verdad. Y quedó a país. De esa injusticia es la que vi yo primero. Y tenía como 12 años en la escuela y me daba rabia y pena andar paliando a los pobres. Uno a todo visto, dale, palo y guascazo, y arrollado de cabeza y pata así, como conejo. Esa era la injusticia. De ahí quería justicia con la riquería yo, con el capital, solamente. Entre Lota y Coronel, como una semana y a la orilla de calle, trenes cargados con, de esos que cargaban animales con rejilla. Ahí están los mineros con familia. Mi padre trabajó 7 años en las minas de Lota. 7 años. Y fue desterrado al año 47 por González Minera, por pertenecer al comité de huelga. Yo escuchamos de él. Pero Concepción para acá era libre, éramos libres. Y para otra provincia, pero Concepción, Arauco no. Puro Lota y Arauco. Ya los desterró para afuera. Ya salió desterrado yo también. Estamos huelga 15 días en Lota, viviendo un 15%, no sé cuánto. Entonces no concedimos lo que la compañía ofrecía. Ya también tomaron los dirigentes más, los mandaron al mar y otros los mandaron para Pisagua. Y evidentemente creando un problema sumamente serio, sobre todo en la explotación y en la producción de las minas del cobre que estaban en poder de los americanos. El Partido Comunista no se contentó con mi negativa. Y hubo entonces de obligarlos a retirarse del gobierno como consecuencia de una huelga de carbón para conjurar tal tremendo peligro. Inmediatamente movilicé la fuerza pública, sitié las minas de carbón y logré tomar prisioneros a más o menos 500, 600 comunistas, que los trasladé entonces a Pisagua, un puerto al norte de Chile, a fin de dejarlos completamente aislados. Pero para terminar con la influencia, el trastorno que el Partido Comunista mantenía el país, entonces pensé recurrir al Congreso Nacional para pedir una ley que me permitiera inhibir al Partido Comunista de su acción tanto en lo sindical como política. Y para este efecto entonces se creó esta ley que se llamó la Ley de la Defensa de la Democracia, por el cual el Partido Comunista quedaba excluido de la cosa pública durante 5 años, o sea, perdían su calidad de ciudadanos durante estos 5 años, quedaban borrados de los registros electorales. Desterraron a alta gente. Yo salí, pero por segunda parte no hubo detenido. Pero desterraron es verdad. Como era de aquí de Vigo Vigo, me vine por acá para Vigo Vigo. Dice que llegaron un tren de gente, de familia, allá en Lota, los tuvieron por ahí detenidos y en Laja ya empezaron a abrir las puertas. El que se quería bajar en Laja y las estaciones para irse bajó en Santa Fe porque aquí tenía parentela todavía. Y había vivido que... Ahí en Concepción tuve un carro con gente, madre, hija, hijo, todo, 5 años sin nada, todo. La chiquitita vivió esa experiencia. Fuimos en el tren como 2 días más o menos. Yo tenía 6 años apenas, me acuerdo todo. Tenía 6 años para 7 años, porque después tuve 1 año, después entré al colegio a los 7 años. Nos trajeron de Lota, estábamos nosotros una tarde muy tranquila ya así sentada afuera, cuando llega un camión con militares y en un 2x3 tuvieron que agarrar todas las cosas, echarlas en saco, envolverlas en las bolsas que se llaman en esos años y
y echar lo que se podía y irse rápido, porque el tren lo estaba esperando. Y ahí toda la gente, los que eran dirigentes, tenían que subirse al tren y salir. Un tren de pasajeros, sí, era de pasajeros. Y ahí venía lleno, no sé yo cuántos carros serían, porque como yo era chica en esos años, pero por lo menos en el que yo venía lleno de hombres y mujeres. Los niños, por ejemplo, en el asiento eran de este tipo, así de madera. Entonces todos los niños dormían abajo ahí y los pasaban a entrevistar cuántos éramos. Mi mamá le decía, somos 4, y los tenían que tocar y verlos que realmente éramos 4 niños. Y los hombres todos no se preocupaban de nada, puro cantando. Cantaban a viva voz las canciones de protesta de esos años. Y mi mamá lloraba, las mujeres lloraban. Y ahí pasaban los militares dándonos las comidas, los atendían, sí. Los daban leche, almuerzo y once. Yo creo que anduvimos hasta allá por Santiago en tren. Que anduvimos como 2 días. En Concepción también tuvimos harto rato. Después llegamos como a las 4 de la tarde acá a Santa Fe. Y ahí lo dejaron a nosotros, que eran los únicos que bajamos aquí. Y ahí en Laja bajó don Arcadio Fica, que después muchos años regidora y también después del golpe, o sea, antes del golpe. Y siguió el tren para el sur, dejando, porque la gente pedía dónde quedar según sus raíces que tuvieran, de dónde eran. Y ahí sí fue como llegamos a Santa Fe nosotros, pero fue una tristeza enorme porque nosotros estábamos acostumbrados a otra vida. Vivíamos en buenas condiciones, ya había una población que se llamaba Barne, era nueva. Nosotros habíamos sido los primeros que habíamos llegado a esa casa muy bonita. Entonces acá llegaron y de pura pena se murieron. Uno tenía 1 año 7 meses y el otro como 2 años y medio. A mi mamá le afectó harto, mi papá no, pena tenía, pero mi papá era un hombre sumamente trabajador y luchador. Él siguió trabajando y como era sumamente alentado, siguió surgiendo acá también. Y los patrones, por ejemplo, le agarraron muy buena voluntad. Los que administraban acá, porque este era un fondo de la beneficencia, los que administraban acá le agarraban muy buena voluntad porque podían conversar con él. Ya llegaban unos dirigentes, venían de Santiago contra la Aravena. Aravena o Ayala, no, Ayala vino después, mucho después. Y empezaron a organizarse y formaron un sindicato. Entonces mi papá salió. Ya, por ejemplo, yo tenía 7, como a los 9 años que tenía yo, 2 años después que llegamos acá. El 47 fue el golpe que Gabriel González Videla nos mandó a cambiar, 2 años más, claro, justamente. Empezó siendo presidente del sindicato acá, de campesinos, y era harta gente, que eran como unos 500 personas por lo menos. Y él era el presidente de todo. Hacienda era de la beneficencia, pertenecía a los curas. Era junto con la Hacienda Hospital, que era de los mismos dueños. ¿Seguro obrero? Sí, del seguro. Ya ella siguió luchando él y consiguió hartos beneficios para la gente acá en Santa Fe. Y ya a él le fueron dando mejorías, los cambiamos, porque primero llegamos a una casa donde vivían 5 familias. Nosotros teníamos que hacer las camas de nosotros, había unos graneros de trigo que se nombraban antes, unos cajones enormes, ahí teníamos que hacer las camas, porque no había espacio. Y ahí, como él fue dirigente, ya le dieron una casa, después los cambiamos a otra, anduvimos como en 3 casas, pero le daban bien buenas casas. Así que, y como mi padre era sumamente trabajador y luchador, seguimos surgiendo. Y él fue toda la vida dirigente, toda la vida, de 18 años para arriba. Pero era un dirigente de los buenos, como se luchaba antes por los ideales, no como ahora, que ahora es corrupción casi nomás. Y eso, pues, y después cuando llegó la cuestión de la reforma agraria, más o menos 14 o 15 años. A mí me hacían levantarme tempranito, me sentaba en una silla y una banca llenando formularios para que la gente postulara. Pero la gente era tan recontra porfiada y dura de memoria que no creían que era reforma agraria, que no era verdad. Y mi papá lo tenía que convencer, pero hablarle harto y para poderlos convencer que se inscribieran, porque mucha gente no quiso inscribirse y después se vio arrepentida.
porque tenían que llenar formularios y ellos que no era verdad y que nunca creyeron que la tierra iba a ser para los campesinos. Creían que la tierra, que no era verdad. Y cuando ya vieron la realidad, algunos se enojaron. Y en eso ya se salieron las parcelas y huertos. Entonces en Santiago no querían hacer huertos porque le decían que no, que eso no podía, que iba a vivir esa gente del huerto, que le iban a presentar un problema a los parceleros cuando ellos tuvieran sus parcelas, porque no querían ni por nada hacer huertos. Y ya tanto para que la gente no saliera a emigrar de este fondo, ya consiguieron los huertos, que son algo de 200 huertos, no me... El hombre no está bien, pero pese a sus años, ese hombre tiene mucho que decir. Y hay mucho que hablar de él, porque ese hombre fue el promotor del Partido Comunista de Santa Fe. Por ese hombre se lograron muchas cosas. Se logró en primer lugar que se le diera un desayuno a la gente, cosas que no se le daban en la hacienda. En donde trabajaban de inquilino en la hacienda Santa Fe. Claro, y le da como me dieron, en el fondo también le da un pequeño pedazo de tierra en media. Y bueno, y así se siguió trabajando. Tiene unas pequeñas garantías que le entregaban pequeña garantía, un pedacito de tierra que se le daba libre en la casa, ya el dueño de casa como para criar a los puros hijos nomás. Claro. Porque no se les daba para más. Y él no podía faltar en el fondo ningún día. Tenía que estar todos los días a las 7 de la mañana tomándose un cafecito y un pedacito de pan, un pancito que le daban. Un cafecito de trigo, claro, en un tarrito duraznero. Sí, sí. Y así. Y siguió trabajando el hombre cuando un día dijo don Eulogio, compañero, yo tengo un sentimiento profundo en mí. Yo quisiera que todos saliésemos de esta pobreza en que vivimos. Vamos a luchar, compañero, dijo. En esos tiempos estaba como diputado el señor Luis Tejeda Oliva. Era del mismo partido. Entonces, vamos a luchar, dijo, para poder nosotros que este Fondo Santa Fe no se venda ni se aparcele para extraños. Porque esto se pensaba de que aquí Santa Fe se vendiera para dos capitalinos nomás, hombres con plata, dos nomás. Y el demás, me van a perdonar el dicho, ¿no? Todo el inquilinaje, ese tenía que salir de aquí a Santa Fe, irse a emigrar no sé para dónde, porque la pobreza iba a seguir. Pero no fue así, porque el hombre luchó entre medio de los diputados, hizo, no sé, cientos de viajes a Santiago, hasta que consiguió el hombre que se parcelara a Santa Fe. Y él decía, compañero, cuando se aparcele esto, piensen bien ustedes que si hoy día, si ustedes se levantan, decía, a las 3 de la mañana, cosa que sus hijos ustedes ni los conocen, que son sus padres, porque salen en la mañana ustedes temprano de la casa y llegan de noche. No son capaces ustedes de tomarse, decía, un plato de comida caliente o un café calentito junto a su mujer. Nada de eso. Y cuando ya esto se aparcele, decía, todos van a vivir, decía, muy bien. Con un chancho, con un par de gallinas, ustedes van a pagar la parcela. Vivían bien de aquellos señores. Y entre ellos, como dueño, quedó mi padre. Y aquí estoy yo representando a mi padre que ya no existe. Pero me enorgullece esta parte de decir, pues a mi padre un día se llevó del consejo de Eulogio Segura Castro, porque fue un gran hombre. Porque ese hombre le dijo, mire don Juan, esto van a venir hombres de Santiago, le van a tomar todos sus datos a usted y a cada uno. Inscríbanse por una parcela, don Juan. Mi padre le decía, no, don Eulogio, yo estoy viejo, no soy capaz para pagar el campo una parcela. No, don Juan, decía él, recíbala nomás, recíbala porque usted ni va a saber cómo va a pagar. Así fue, cosa que así fue. Esto se aparceló un día y ni se supo cómo se pagó este campo, aquí mismo, por estas manos, porque mi padre ya estaba viejo. Pasaron 16.950.000 pesos en este campo, son 52 hectáreas de campo. Me costó mucho, mucho, harto sacrificio, harto desvelo, porque tuve que meterme al Banco del Estado a sacar créditos en vacas para poder tener para sustentarnos. Fueron años de incertidumbre que tuve.
pero salí hacia adelante, gracias a Dios, se pagó esto. Mi padre daba vuelta por aquí nomás sus años y yo, vamos, trabajando por aquí y por allá, hasta que se hizo la plata. Obtuvimos este campo y así todos los parceros en Santa Fe obtuvieron su campo. Algunos de ellos no lo alcanzaron a pagar, porque les condonaron las deudas. No recuerdo el presidente que le condonó las deudas, pero uno que condonó las deudas y pagarían la mitad, ¿no? Algunos de la parcela y los demás. Se condonó, no pagaron más. Cosa que un día ya llegaron aquí con la reforma agraria y ya se aparceló esto. Y aquí muchos de ellos están viviendo como reyes porque la suerte les ha acompañado. Tienen plata, tienen maquinaria para trabajar, no molestan a nadie. Ha recibido un recordamiento de ese hombre que a él se lo debimos todo. Porque ese hombre en todas sus luchas políticas, ese hombre por haber ido a la Gran China, a la Unión Soviética, porque no lo echan tú por allá, ese hombre aquí los empleados no lo querían ver. Hombre que después con los años, cuando se aparceló esto, ya no existe ninguno de ellos porque tuvieron que irse, ellos como empleados no quisieron parcela, no quisieron nada, se tuvieron que ir. No se han visto nunca más esos hombres. Y aquí quedamos nosotros dando vueltas. Y aquí estoy yo representando a mi padre. Y recordando a don Eulogio Segura y hace muchos hombres. En una escuela, o sea, en un colegio, liceo nocturno en Los Ángeles. Y a raíz de lo que significaba la campaña presidencial de los años 70, y en el colegio, o sea, en el liceo donde estudiaba, me ha reclutado un hijo de Eulogio Segura. Él se llama Alfonso Segura Morales, y estábamos estudiando en el mismo curso en esos años. Y él era un militante ya con algunos años en la Jota, 2 o 3 años creo que estaba, manifestó el deseo de que yo pudiera ingresar al colegio porque yo fui también dirigente estudiantil allá, ¿ya? A raíz de eso empezamos a tener conocimiento acerca de la organización del Partido Comunista allá en Los Ángeles, y visito el local que está ubicado en la calle Colón en esos años, en los años 70, que era un lugar donde estaba el comando de la campaña presidencial del año 70. Y hay un grupo de personas, jóvenes por cierto, me acompañan para que yo pueda ingresar al partido, o sea, a la juventud del partido, Juventudes Comunistas. En primer lugar, conocimiento de parte de Alfonso Segura, y él me hizo algunos alcances con respecto a la historia que su propio padre le indicó a ellos acerca de todo ese periodo de la represión de Gabriel González en los años de los 45, 46 más o menos para adelante. En eso yo pude apreciar en ellos la capacidad que tenían, especialmente de la organización. Ya ahí supe todo lo que fue lo realizado como dirigente campesino de Eulogio Segura junto a otros connotados dirigentes mineros que también cayeron allá en la zona. Él vivió ahí en Santa Fe y eso... Yo creo que durante el gobierno de la Unidad Popular, que nosotros hemos definido como un proceso revolucionario, como una revolución, este proceso revolucionario estuvo permanentemente acompañado de la contrarrevolución, es decir, de la labor y de la actividad de aquellos que pretendían retrotraer los cambios, y en ese sentido habían dos frentes muy fuertes. Uno era que podría señalarse que apuntaban a uno solo, que era hacer inviable el cambio económico en nuestro país. Y eso tenía que ver con, nosotros decíamos que una de las tareas principales del gobierno de la Unidad Popular, los comunistas planteábamos eso, era ganar la batalla de la producción. Y el ganar la batalla de la producción tenía dos aspectos. Uno era el aspecto industrial, por decirlo de alguna manera, y por el otro lado era el aspecto agrícola, el campo. La reforma agraria permitió que las tierras
tal como lo expresaba el programa de la Unidad Popular, todos aquellos predios que fueran superiores a 40 hectáreas de riego básico eran susceptibles de ser expropiados y entregados a sus trabajadores. Y ese proceso empezó a vivirse en la provincia de Biobío muy intensamente, muy intensamente. Y a ese proceso los jóvenes comunistas, sin firmar un documento, sin nada, contrajimos un compromiso con el campo. Y era prácticamente una labor de todos los fines de semana el trabajo voluntario en el campo. En verano, en invierno, en las diferentes actividades agrícolas, pero lo que yo recuerdo principalmente era en la cosecha. Cuando la tierra ya entregaba sus frutos, nosotros íbamos a contribuir a levantar esa cosecha, es decir, a realizar efectivamente la producción agrícola. Y nosotros estuvimos muy vinculados al sector en que el compañero Eulogio Segura vivía. Estuvimos vinculados a un asentamiento que estaba ubicado vecino a Santa Fe, en el sector que se llama Candelaria. Y ahí estaba el asentamiento La Victoria de Candelaria. Y en ese asentamiento nosotros nos íbamos el día sábado, trabajábamos todo el día sábado, trabajábamos la mitad del día domingo, y al mediodía del domingo realizábamos un partido de fútbol entre los brigadistas y entre los campesinos del asentamiento. Y posteriormente tirábamos unas carnes a la parrilla que proveían los mismos compañeros campesinos, y teníamos una tarde de compartir con los campesinos en torno a una fogata, con la guitarra, las canciones. Y esa era una actividad en la cual siempre estuvo presente Eulogio Segura, sus hijos, porque ellos eran prácticamente los que organizaban el recibimiento de la brigada de jóvenes voluntarios que iban al campo. Bueno, y el compañero Eulogio, yo señalaba un poco antes, era un compañero de aquellos del viejo Partido Comunista. Del viejo Partido Comunista, que era una característica del partido antes del año 73. Es decir, en lo fundamental eran obreros que por diferentes circunstancias, muchos, como resultado de las persecuciones de la ley maldita y todo ese proceso que se vivió, tuvieron que radicarse en otros lugares o fueron relegados a otros lugares, y muchos de esos obreros se vincularon al campo. Y en su labor revolucionaria terminaron finalmente siendo campesinos. Devinieron de obreros que se instalan en sectores agrícolas, y en la tarea de organizar a los trabajadores del campo finalmente terminan siendo campesinos. Y los latifundistas y terratenientes aquí fueron dejando terrenos que antes tenían alta productividad y los fueron abandonando. Sencillamente a ellos les interesaba, por ejemplo, la producción lechera, todo lo que tuviera que ver con digamos, la rentabilidad inmediata, pero todo aquello que tuviera que ver con la siembra, por ejemplo, la zona de Los Ángeles, con una industria azucarera, donde la actividad de la siembra de la remolacha era predominante, y habían los llamados estancos de productos agrícolas, ¿ya? Que eso permitía, vuelvo a repetir, de que no quedaran en la incertidumbre de los productores agrícolas y pudieran ellos asegurar su trabajo, ¿ya? Y su inversión. En esto, hasta los años 70, 71, se fue masificando. Pero con el correr del tiempo y a medida de que la idea central del gobierno popular era tratar de expropiar la mayor cantidad de tierra, con el objetivo de cumplir ese propósito, ¿ya? De que la reforma fuera segura y no tuviera retrocesos, en el fondo permitiendo que el proceso no se estancara. De ahí que la tierra fuera el elemento que ayudara a la liberación de los campesinos, el hecho de que había todo un modelo, una especie de esquema que permitiera que los trabajadores por sí mismos pudieran organizar todo el proceso productivo. Y uno puede recordar, por ejemplo, la histórica Confederación Campesina Indígena Ranquil, que juega un rol importantísimo en la organización del campesinado de nuestro país y también en nuestra región. Y compañeros como Eulogio juegan un rol importantísimo en ese proceso,
Pero yo hablaba del trabajo voluntario como una actividad importante de los jóvenes y que nos vinculamos al campo y nos vinculamos a la figura de Eulogio Segura. Pero hay otra actividad que es poco conocida y que parece ser muy curiosa. Producto de la burocracia, producto de la inexperiencia de aquellos que empezamos a gobernar en el gobierno de la Unidad Popular, es decir, los partidos de la Unidad Popular, el Partido Comunista, el Partido Socialista, principalmente, las tomas, es decir, los procesos de consolidación de la reforma agraria en el campo tenían muchas trabas. Entonces, incluso nosotros como Juventud Comunista y como en particular los estudiantes comunistas de nuestro comité regional, participamos en varias tomas de predios agrícolas durante el gobierno de la Unidad Popular, de conjunto con los asentados o con los beneficiados de la reforma agraria, para poder apurar los decretos de toma de posesión de los terrenos, es decir, legalizar definitivamente el proceso de reforma agraria. Y recuerdo, porque además estos procesos, como ya lo señalaba antes, estaban acompañados de la resistencia de los terratenientes, de los que estaban siendo despojados legalmente de estas tierras que muchas veces las tenían ociosas. Y había múltiples actividades, principalmente de los grupos ultraderechistas como Patria y Libertad, que permanentemente estaban acosando y agrediendo a los campesinos que eran parte del proceso de reforma agraria. Y nosotros en labores de autodefensa de estos asentamientos y también como medida de presión para agilizar los procesos de toma de posesión de las tierras, realizamos varios procesos de toma y acompañamiento de los campesinos en la provincia del Biobío. Y hay algunos hechos paradojales, por ejemplo, no recuerdo un acompañamiento a un proceso de culminación del proceso de reforma agraria en el sector sur de Los Ángeles, no recuerdo el nombre del predio, que finalmente con el proceso de acompañamiento y toma que realizamos, el día 11 de septiembre tenía que verificarse ya la toma de posesión de los compañeros del terreno y la entrega de los títulos de propiedad de la tierra de la cooperativa o del Centro de Reforma Agraria que allí se había constituido. Una gran paradoja, porque eso nunca se pudo realizar, y esos compañeros, así como muchos otros de las comunas de la provincia del Biobío, fueron víctimas de la venganza de los terratenientes y vivieron el proceso de contrarreforma de manera muy brutal. Y no es casualidad que en las regiones de Santa Bárbara, por ejemplo, Mulchen, Quilaco, Nacimiento, Laja, San Rosendo, las víctimas de la represión fascista y dictatorial sea una de las más grandes y altas de Chile. Eso como resultado precisamente de este proceso de reforma agraria que se vivió de manera muy intensa en nuestro... Yo trabajé en la Corporación de la Reforma Agraria antes del 11 de septiembre del año 73. Trabajé en el Departamento de Producción de la Corporación de la Reforma Agraria, en la cual teníamos como alrededor de 25 tractores, ¿cierto?, destinados, ¿cierto?, a prestar servicio a los pequeños propietarios de predios agrícolas en rotura de aradura, arrastraje, siembra de dichos predios. Ahí la Unidad Popular, ¿cierto?, consistió también en nacionalizar los bancos. Y de allí, ¿cierto?, principalmente lo que es el Banco del Estado, ¿cierto?, tenía su departamento agrícola, que era el departamento agrícola del Banco del Estado, ¿cierto?, era el encargado de la adquisición de los insumos y semillas, ¿cierto?, para entregarle al sector reformado. El Banco del Estado tenía sus propias bodegas, una que actualmente tiene ahora Delco y otra que fueron vendidas en este caso Santa Isabel, creo que tiene la oficina, las bodegas que eran del Banco del Estado, donde se almacenaban los insumos para el sector reformado de los agricultores. Porque el Banco del Estado tenía un departamento de agrícola del Banco del Estado que se entregaba un crédito pero en semilla, no en plata. La plata únicamente
se le pasaba cuando se le visitaba para pago de sueldo y salario a la gente. Eso lo hacía el Banco del Estado. Cuando se hacía el Banco del Estado, recurría a o sea, el Consejo de Administración, los dirigentes del Consejo de Administración de un asentamiento, ¿cierto? Concurrían al Banco del Estado, ¿cierto? Nosotros necesitamos, ¿cierto? Semilla y abono, ¿cierto? Para tal cultivo, de trigo o maíz puede ser, ¿cierto? Y o empastada. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco no le entregaba la plata, le entregaba, ¿cierto?, la semilla y el fertilizante para que sembrara la persona. Y posteriormente se visitaba el terreno, ¿cierto?, a través de los técnicos agrícolas, ¿cierto?, que esto estuviera cultivado, ¿cierto?, y se le entregaba el dinero, ¿cierto?, para la cancelación de los sueldos y los trabajadores que intervenían en el proceso productivo. ¿Cuántos fondos? Pero en este momento, fueron una cantidad importante de fondos. Yo los fondos que tengo en memoria aquí, la hacienda Licura que está al otro lado del Biobío, ¿cierto? Esos asentamientos eran más ricos, porque tenían mucho más recursos que los otros, y tenían su propia maquinaria, y tenían sus tractores propios, y nosotros no interveníamos tanto en eso. Y lo otro que la hacienda El Peral también, que es uno de los sectores que inclusive el compañero Allende estuvo ahí de visita en la hacienda El Peral. También, digamos, en los asentamientos que la gente tenía más recursos. Con el gobierno de nuestro compañero Salvador Allende, llegaron acá los tractores romanos, que fueron alrededor de 8 tractores que compraron equipados para elaborar y trabajar en las tierras acá en este sector de Santa Fe, acá el acampado, que fue un asentamiento, y se le entregó con un crédito a los pequeños agricultores, que ya de trabajadores, de campesinos, pasaron a ser pequeños agricultores. Entonces se les dio un poco de facilidades, y con ello mi papá estuvo a cargo de la compra, y él trajo esos tractores para acá, para Santa Fe, y se les entregó a cada agricultor. Y empezaron a trabajar y a crecer ya en forma más digna, porque antes, cuando eran hacienda, eran pero pobres. Acá éramos, yo me recuerdo que cuando recién mi padre, yo tendría algunos 7 años, 6 años, cuando se entregó la parcela de mi papá, se hizo la parcelación acá en Santa Fe, y la gente era pero relativamente paupérrima, pobre. Vivíamos, como lo dijo alguna vez mi hermana, llegaron ellos del carbón, de Lota, a vivir en unas casas de paja, eran con palos así, y con paja y barro, y así eran las casas, pero pobres. Y realmente la reforma agraria, de cierta forma, fue algo valiosísimo para los campesinos. Sí, y ahí andábamos y vivíamos a visitar, y a nosotros no los querían en el fondo, no los querían, la gente no los quería porque los patrones no los querían en primer lugar, y decían que andaban los comunistas, que después les iban a quitar todo el asunto. Eso es lo que se hablaba. Pero ahí estaban, ya habían sindicatos que eran, los de la democracia cristiana fue que uno de los primeros que empezaron a hacer sindicatos. Pero ahí también uno se da cuenta de que eran sindicatos más encima con la venia y con el aprecio de los patrones de los dueños de los campos. Pues entonces era una cosa así, para que estuvieran dentro de la ley nomás, pero los cambios que se hacían no eran los que se necesitaban. Y después, cuando se preparaba todo, como ya en varias oportunidades Allende se había tirado y no salía ahí, qué sé yo, entonces se esperaba, bueno, que para el 70 saliera, y ahí salía a dar el auge y lo que realmente debía ser un sindicato agrícola, que tenía que pelear por nuevas cosas y no por cositas muy pequeñas. Que tuvo Eulogio Segura, que es mi padrino. También aquí existió en Santa Fe un asentamiento que se llamaba Elías Laferte, que fue creado por él, y él puso sus maquinarias, que tenía tractores para trabajar en esas tierras, y eso se estaba quedando atrás. ¿Ves? Entonces yo, niño chico, pero también iba a dormir ahí cuando se tomó ese terreno y se trabajó, y para poder tener un asentamiento que toda la gente aquí trabajaba en eso.
y también, ¿cierto?, lo que decía el señor allá, que les llegó un tractor, que era un rumano, ¿cierto?, le llegaron unos caballitos, todo, por el banco, para que ellos trabajaran. Y eso me acuerdo que la agrupación era más o menos como 18 a 20 personas que trabajaban en ese asentamiento y con eso ellos, ¿cierto?, tenían para sobrevivir. Bueno, yo lo que sé lo que sé de eso es de que fue un asentamiento que se hizo prácticamente para poder acoger a muchos de los campesinos que no trabajaban, eran afuerinos, no estaban trabajando en un predio. Entonces la idea salió de acá de don Eulogio en el sentido de que, bueno, ¿cómo creamos? Porque donde se estaban haciendo los asentamientos siempre había la cantidad suficiente y faltaba algo, iba quedando de todas maneras, iba quedando un resto de gente que no estaba, que eran afuerinos, y como había un reglamento y una serie de cosas más, entonces dijimos, ¿cómo creamos algo? Y ahí surgió la idea esa de estos campos, pedir esos campos y toda esa cuestión para recoger a todos de distintos campos que habían alrededor, que vivían alrededor por ahí, que eran afuerinos y que no tenían un lugar como para decir, bueno, yo estoy acá y me pertenece aquí. Entonces también hay su... En esa época hubieron 3 asentamientos acá en Santa Fe. ¿En qué año estamos? Yo en el año no por ahí decía. Sí. ¿Ah? Del 70. Del 70 empezaron, claro, porque ya se venía conversando esa cosa ya. Claro. O sea, cuando asume el Chicho ya se venía, yo me acuerdo, porque eran los campesinos que no tenían campo, no trabajaban en ningún lado, y eran los afuerinos que se llamaban, y que a la vez estaban organizados y estaban esperando ellos la oportunidad también de entrar después, pero fue cuando se dio la posibilidad de que no podían entrar porque todos los puntos se expropiaban y quedaban ahí, todos los que estaban ahí, ese era el lugar. Entonces pues también después iba a pasar eso, entonces por eso se iban creando. Con Coloso y se le hizo una concentración grande en Los Ángeles. Sí. Y de aquí íbamos todos. Sí, yo me recuerdo, niños, hijos, pero iba entre medio de todos. Claro, y participábamos en la plaza. Sí, pues sí, donde estaban Gustavo Quequi, yo lo conocí también. Y Tejeda también. Te queda. Gustavo Quequi, ahí fuimos al teatro. Yo iba también al Coloso. Me gustaba ir a las partidas. Sí, porque anda esas partidas. Casamos con los primeros. Sí, estaba joven ese tiempo yo también. Estaban acá. No debemos de olvidar, ¿cierto?, de que la forma agraria no empezó con Salvador Allende. Claro, Como empezó antes, hubieron muchos compañeros que quedaron en realidad un poco amargados porque no tocaron tierra y se desplazaron de otros lugares, como decían los alfuerinos, con ansias de poder trabajar y tener algo. Entonces la solución que se buscó en el tiempo de Salvador Allende es que a esos compañeros se les buscara una solución, y ahí participaron los partidos políticos buscando con su gente más adecuada, ¿cierto? Como lo que pasó aquí, formaron 2 o 3 asentamientos más con terrenos apropiados para esa gente. Y eso fue un poco porque en Arauco pasó lo mismo. En Arauco dejaron a muchos compañeros mapuches que los dejaron sin asentamiento porque justamente tenían ideas de izquierda o pertenecían a partidos de izquierda. Entonces en ese tiempo se tuvo que buscar solución. Porque nosotros en muchas partes íbamos en trabajo voluntario. ¿Se acuerdan que eso se hacía? Y se iba a los campos así para ayudar. Y bueno, y lo que más ayudaba, lo que más era la mano de obra, lo más básico era ir a sacar pasto, me acuerdo yo siempre. Que íbamos a los asentamientos, íbamos ahí, llegábamos un grupo ahí, y ahí los presentábamos nomás y que veníamos a hacer trabajo voluntario. Y ahí lo mandaban, lo primero que era sacar pasto nomás. Pero también era un aporte. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que esos jóvenes estaban creando conciencia, se estaban autoeducando y a la vez participando, porque también había una cosa que después nunca más yo la escucho, y siempre se decía los universitarios y toda la cuestión allá, entonces los universitarios también querían participar, y yo me acuerdo siempre que el partido organizado decía, bueno, ahora los universitarios tienen que ser pobladores, y lo íbamos a los barrios más humildes que hay en Los Ángeles, un ejemplo, y después ahora vamos a ser campesinos, y vamos a ofrecerlo como voluntario a trabajar en el campo, a ayudar a la gente del campo y a aprender nosotros eso. Eso era una cosa muy buena, y que también, lógicamente, algunos de nosotros que éramos muy jóvenes, bueno, esas cosas los quedan, ¿cierto? Esas cosas no se pueden olvidar. Y era bonito todo el proceso. Y uno después tenía la experiencia de poder contarle a sus amigos y todo lo demás. Entonces, porque había el fin total, el fin prácticamente era involucrarse, que todos estuviéramos involucrados en las cosas.
Esto no era una cosa de uno. De 70, que estaba organizando una partida de jóvenes a Alemania. En una partida de esas estaba mi hermano mayor, estaba aquí el hijo de mi suegra también, que seguía, y había una partida más o menos de 18 jóvenes que estaba organizando. En esos días tenían que irse para Alemania, en esos mismos días del golpe de Estado, porque él lo iba a mandar a prepararse allá para los tractores, para la agricultura, para él. Y en una partida de eso estaba mi hermano, como le digo, un hijo de mi padrino que me parece que era el Jaime, y lo otro era aquí el hijo de mi suegra, el Chelo Ramírez. Claro, hay una agrupación bastante de jóvenes que él lo había organizado para mandarlo a Alemania a prepararse. Diciendo que yo trabajé toda la parte agrícola fundamental, pero también ahí con don Eulogio, él fue uno de la idea de formar una comisión agraria para apoyar prácticamente a todos los que teníamos algún cargo dentro de la corporación de la reforma agraria. Entonces él fue uno de los impulsores de los consejos comunales campesinos, que eran los que entregaban prácticamente el apoyo, pero más que el apoyo también entregaban una visión de aquellos previos que sí era muy necesario hacer las expropiaciones y que pasaran al área social. Ese también fue un trabajo que él coordinó, como tenía mucha experiencia en todo eso, y a la vez con los dirigentes sindicales campesinos, y después se pasó a una etapa que era una etapa más superior, donde se formaron los consejos provinciales campesinos. Así es como él trabajó conmigo, tanto que en Los Ángeles como en toda la provincia, en Nacimiento, en todo Neret, en todos los lados andábamos y teníamos que trabajar con los consejos, que esa era la idea prácticamente, que las organizaciones campesinas de todos los asentamientos, de todos los lados, hubiera una coordinación prácticamente con la parte técnica y política para poder entregar el apoyo y entregar para que fuera avanzando junto con las organizaciones, que en este caso la organización del Estado, que era la Corporación de Reforma Agraria. Bonitas y que dejaban experiencia y dejaban a uno, lo dejaban con conocimiento de cosas. Ese es un poco el gran pecado, ¿cierto?, que la derecha le echó a Salvador Allende encima. Porque la verdad las cosas es que cuando la juventud se empezó a involucrar con el gobierno, ¿cierto?, y a tomar conciencia, también la derecha se empezó a dar cuenta que el gobierno iba ganando protagonismo, que el gobierno estaba querido, porque empezó toda la campaña de propaganda, ¿cierto? Se empezaron a involucrar los camioneros, se empezaron a involucrar, qué sé yo, los grandes latifundistas en el negocio, y empezaron a existir el mercado negro y todas esas cosas. Pero era la tierra de colonización. El año 39, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se formó un comité aquí de campesinos, en que había 700 campesinos, para pelear por la tierra de colonización. El Pedro Aguirre Cerda hizo entrega ese año 3 parcelas, Quilapalo, Los Mayos y otro punto que no me acuerdo. Al siguiente después, González Videla sacamos de la izquierda un gobierno que se dio vuelta a la derecha y gritó la reforma agraria. Ahí se hizo la reforma agraria. Ahí tuvimos derecho nosotros de Santa Fe para pelear y luchar por la reforma agraria. Pero siempre haciendo unos papeles, llenando cuántos puntajes teníamos. Uno tenía 25, el otro 17, yo llegué a 17. Y ahí se hizo esta reforma agraria, de tierra de colonización aquí en Santa Fe. Y se entregó aquí los otros fondos más. San Gerardo, aquí otro fondo aquí en Nacimiento, no me acuerdo el nombre cuánto es. Y así todo en todo Chile. El año es. Después ya viejo Jorge Alessandro dictó una ley, como lo dije antes, de que en 15 años tienen que aparcelarse todos los puntos fiscales y semifiscales de Chile. Y entonces nosotros ya seguimos luchando para tocar la parcela. Aquí no nos querían entregar la parcela a los campesinos, se le querían entregar a un conjunto de gringos. Hicimos una huelga hasta que se lo entregó la tierra a nosotros. 215 huertos y 70 parcelas. Quedamos todos los campesinos que no salimos para afuera a torrentear. Y así en todo Chile se entregó la tierra. Más adelante ya
salió después Salvador Allende, hizo unos comités de, ¿cómo es el nombre que me olvidé? Que trabajaban todos juntos el predio, juntos, 10, 20, 50 campesinos que habían. Asentamiento hizo Allende. Entonces esos asentamientos, los campesinos, como no tenían educación, iban a veces 5 y a veces tenían que ir los 40 que habían en Coloso a Los Ángeles a hacer una petición. Yo les decía, esa no era la forma. Tenía que ir el dirigente 2, no el 10. Ya una vuelta se le enfermó una vaca, uno allí no quiso sacar la lesión, tenían que ir todos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento. Y así otros trabajaron bien. Los que trabajaron bien, estaban bien, ganaban. Y el gobierno les prestaba tractores, les prestaba maquinaria. Ya, pasamos ese periodo. Viene el golpe, el Pinochet los va a rehacer. Cruzó el río de Nacimiento, el río Biobío lo cruzó. Él decidió en realidad abandonarnos acá, él por ahí se fue. Por ahí se fue hacia el fondo de su campo. Y se fue a la forestal que habían acá. Habían unas forestales donde él trabajó y organizó la gente ahí para que hicieran las primeras plantaciones de pino. Habían amigos ahí que captaron en ese momento la telepatía, no sé, porque antes de alguna forma en realidad nos comunicamos y lo hicieron que se salvara. En ese intertanto pasó un helicóptero, que creo que era el helicóptero de la Caravana de la Muerte. Porque ese helicóptero disparó bastante a la gente que estaba trabajando y los militares que andaban en terreno los detuvieron a la parte forestal donde mi padre llegó. Así que mi papá decía, pucha, veía que como torturaban a sus amigos ahí, a sus compañeros de partido, los hacían hacer así unos tremendos hoyos, unas fosas. Y ya, y si no cuentan la verdad, dónde está segura, dónde están las armas, los vamos a enterrar. Así que él después nos contó todas esas vivencias. Logró cruzar el río Biobío y él estuvo alrededor de 3 meses en la cordillera. Allá en Nacimiento Paraculenco, estuvo él con unos tíos. El 11 de septiembre del año 73, pues ahí quedamos cesantes. Así que posteriormente, el día 26 de septiembre del año 73, fui detenido en mi domicilio y fue como las 10 de la mañana, me acuerdo, alrededor de las 10 de la mañana, con una camioneta C10 del SAC, y me llevaron tendido sobre la parte trasera de la camioneta y me llevaron a la comisaría de Calle Freire. Y ahí, digamos, tuve detenido un guardia, después me pasaron a un calabozo, y en el calabozo me vendaron la vista, digamos, y me botaron en el piso y ahí me dieron una tremenda batidura en el suelo, en el calabozo. Y después me sacaron así de ese recinto, me sacaron y me colgaron. Estaba con las manos amarradas atrás aquí, y aquí me colgaron de pie y de mano. Así que, y ahí, yo como era liviano en ese tiempo, para mí el hecho que me colgaron no fue mucho, no fue muy, porque era liviano, total. Salvajemente torturado por los funcionarios de Carabineros. Fui conducido al regimiento Los Ángeles y como a las 11 de la noche ya fue ingresado al campo de prisioneros de guerra del recinto militar. Y ahí estuvimos, sin comer, 7, 8 días. Y ahí fue pasando el tiempo. Un día la noticia, digamos, de que iban a venir los observadores de la Cruz Roja Internacional, cuando se formó una comisión, digamos, y en la cual la comisión había, digamos, determinado, ¿cierto?, que yo me habían elegido, digamos, para ser vocero del campo de prisioneros de guerra. Y, digamos, cuando ingresaron los señores observadores de las Naciones Unidas, que se hiciera un círculo de prisioneros políticos alrededor de ellos, ¿cierto?, para poder hablar y no ser identificado por las fuerzas militares.
con esa denuncia, digamos, nosotros logramos recuperar más de 100 compañeros que estaban detenidos fuera de los recintos del campo de prisioneros, que estaban detenidos y que eso los tenían en celdas aisladas, digamos, para matarlos. Así que con eso, con la intervención mía y de los demás compañeros, ¿cierto? Logramos, ¿cierto?, recuperar a esos compañeros y que no los fusilaran. Yo, digamos, logré, digamos, posteriormente logré ser liberado, digamos, el 9 de enero del año 74, del campamento de prisioneros de guerra. Y eso, bueno, allá me pilla el golpe de Estado, como es lógico, me hacen consejo de guerra en el año 73, el noviembre del 73, y ahí me condenan a 15 años, y después por la revisión de la Cruz Roja Internacional logro que me rebajen a 3 años y medio. Eso lo cumplo allá, y después cuando termino me dan como cárcel prácticamente, o sea, como lugar que tengo que venir a Los Ángeles, y ahí me lo dan como cárcel toda la ciudad de Los Ángeles. Eso fue hasta que empezó el sí y el no que ganamos, ahí recién salgo de eso. Cuando buscaba en el lógico, yo me escondía ya por la remolacha, y me decía a mí que una hija que estaba trabajando en Santiago, no les tenga miedo, mamá me decía, ponga la radio toda, mamá me decía, si esto se insolienta cuando la gente les tiene miedo. Pero si usted le escuchan la música fuerte, van a decir que usted está contenta con lo que está pasando. Así que ella a veces ponía la radio toda, pero yo arrancando por allá escondiendo. Porque aquí está el señor helado, le hicieron una bolsa con azúcar, trajinaba a las 2 chiquillas que tenían ella, les trajinaba hasta los cuadros, hasta los calzones, fajas, y hacían tirar su ropa, todo eso también hacían estos militares. El esposo, claro, la vecina al lado. La vecina al lado. Porque ellos eran de los mismos nosotros. Y éramos también nosotros de la izquierda. Y siempre lo vamos a hacer mientras el marido se fue y nosotros también todos éramos de los mismos. Así que no tenía que seguir los pasos. Pero él llevó todo hecho y pieza cuando pasaron buscándola en el camión de los militares. De puro miedo para allá por la Viña, con un hermano que se llamaba Nicanor Jara. Los dos andaban arrancando, porque era algo terrible, desesperante. Yo les tenía mucho miedo. Claro, posteriormente yo trabajé ahí, fui dirigente de Vialidad. En esa condición fui dirigente de la CUT de Arauco. ¿Qué año? En el año 58. Y después, al año 73, seguía siendo dirigente de los trabajadores de Vialidad, pero en mi condición de dirigente nacional. ¿Se fue preso ahí? Yo estuve preso en la isla Quiriquina, porque yo soy nacido el año 43, yo ahora para golpe estuve preso en la isla Quiriquina. Primero me llevaron desde Los Álamos, desde Curanilahue, o sea, Los Álamos, al estadio. Del estadio estuve como unas 2 horas y me trasladaron a un regimiento que se llama Regimiento Guía. Ahí permanecí como 10 días. Me volvieron a sacar para el estadio, tampoco entré para adentro, me tuvieron ahí con otros detenidos botados en el suelo y me trasladaron al gimnasio de la base naval de Talcahuano y desde ahí a la isla Quiriquina, donde salí en libertad el 24 de diciembre del 73. ¿Muchos pasaron en ese tiempo? En el Manzano. Estuvieron en Chacabuco, otros compañeros estuvieron directamente en el estadio nomás, y de ahí hacían como una especie de un juicio rápido y lo mandaban para distintas partes. Porque yo me encontré con compañeros míos que estaban allá, que eran de la U, en la isla Quiriquina, que se le hacían los juicios y se mandaban a la cárcel de Concepción. Yo no alcancé a llegar a ese tramo, ¿sí? Pero por eso que nosotros decíamos la cárcel de Concepción. La propiedad. ¿Dónde pasó el gasoducto hacia el sur? Ahí estaba. Pasó el Pacífico. Yo creo que sí, porque anduvieron estos jóvenes que trabajan en esa cuestión de reconocimiento de huesos y cosas, porque yo anduve con mi hermana y cuando fuimos a ver nosotros ahí con ella, ahí habían 2 niñas jovencitas y un muchacho joven también con algunos 25 años. Andaban trayendo unos asneros, recogían la tierra, la asnereaban. Fui de pasadita nomás, porque no lo permitían estar mucho rato observando, ni mirando, ni trabajando nomás. Porque más o menos la retroexcavadora iba más o menos como de aquí al bajo allí, de lejos de ellos para el sur ya trabajando y ellos estaban atrás ahí mirando eso.
esos huesos que habían ahí. Eso fue lo que yo veía aquí en Santa Fe después de este golpe militar, que aquí a este campo pasó mucha gente, hombres que arrancaban, jóvenes, mujeres jóvenes, muchos de ellos sangrando, claro, pasaban, se arrancaban para los montes, pidiendo el pedacito de pan, las ropas hechas tira, los brazos cortados con las espinas, los pantalones pedazos colgando, arrancándose de los militares. No debiera haber ocurrido jamás esto. Porque me parece que se acordó en agua el bote. Y ahí logró el sobrevivir. Así que nosotros lo vinimos a ver como al mes, a los 52 años en ese tiempo mi papá. Tenía toda su energía todavía. Caminó 3 noches, 2 noches, 3 días y 2 noches para llegar al lugar donde él lo acogió, unas tías que él tenía y una familia. Así que ahí nosotros no lo podíamos ir a ver, porque si nosotros lo íbamos a ver, teníamos acá punto fijo, vigilancia a las 24 horas. Y el miedo, todo, no podíamos salir. Así que en algún momento vino un familiar a avisarnos de que sí, que él estaba bien y que estuviéramos tranquilos y que él nos enviaba mensaje que nos cuidáramos. Cuidáramos a su esposa, que mis hermanos no estuvieran en el día en la casa, sino que anduvieran trabajando hacia el fondo de la parcela. Porque era una forma de que no los detuvieran. Siempre él protegió a sus hijos, siempre la protección y la seguridad para que se mantuvieran y no los apresaran, porque en realidad él ya había sabido lo que significaba la tortura. Y ahí se salvó hasta que en un año más ya él fue detenido. Habían personas que le explicaban a él, incluso venían tipos acá, que estos gallos chantas que andaban diciendo de que si ustedes lo entregan, nosotros no lo van a torturar. Si ustedes entregan a tu papá, no le va a pasar nada, va a salir en libertad el otro día. Y no fue así, porque mi papá lo detuvieron, en el regimiento lo llevaron, estuvo en proceso de guerra en ese tiempo. Después lo llevaron a la cárcel, estuvo unos 6 meses, estaría detenido mi padre. Hasta que, bueno, después ya lo procesaron y no quedó todo bien, porque diferentes personalidades de acá del ámbito político de Los Ángeles lo dieron buenas sugerencias, buenos consejos de él. Porque, como les decía, en realidad mi papá tenía un criterio bien amplio, era una persona que le gustaban las cosas transparentes, y le gustaba llegar a le gustaba de conversar y llegar a buenos acuerdos. Y nunca le gustó la violencia extrema, o sea, él quizás por eso a lo mejor tenía un carácter así bien más pasivo. Pero bien, hasta que después ya se dedicó a sus hijos, se le fueron casando sus primeros hijos, hasta que al final se le derramó bien el choclo y se empezó a quedar solo, pero la verdad es que siempre él estuvo activo, nunca perdió su cordura, siempre su pensamiento bien claro. Mi padre fue comunista y la verdad es que si algún día se nos va a ir comunista, se va a ir de izquierda. Y con el pensamiento bien claro. Mi padre en este momento tiene 92, 93 años. Y bien, está bien. Bien, su campo es su vida acá. Todos sus logros que lo obtuvo este mismo campo acá lo obtuvo gracias a su trabajo, a ser dirigente, a su lucha que él dio con tantos compañeros que hoy no están. Y eso. No me apure, compañero, que esta es mi calle. Así, con sus álamos, con sus gansos, con sus cercos de espino, con sus artesas llenas, es mi aldea. Estirándose de vuelta a loma, con un camino que la parte en dos como una columna vertebral, ramificada en huellas hijueleras hasta llegar a la huella nuestra. No me apure, compañero, que quiero desandar lentito mis recuerdos. Veo a la negra
y escucho patentito su voz allá en el huerto atando los cilantros. Yo me veo como en aquellos días, guaina atrevido y carreteando el vino hacia Pencahue. Frente a su casa se me escapaba el canto o el silbo como diciendo, ¡aquí voy! Sabía que ella me escuchaba y eso me llenaba de una contentura que me acompañaba durante mis largos carreteos. Tal vez con ánimo de méritos o parecer bien, recogí el impulso de los vientos de la costa. Así, con el dolor del yuyo derraigado, me fui por los caminos.